Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Paula Bejarano y hoy vamos a hablar de una pregunta bastante fuerte pero muy interesante. ¿El derecho realmente sirve para cambiar la sociedad o simplemente mantiene el orden que ya existe? Es un tema que genera muchas opiniones porque todos de alguna forma vivimos el derecho en nuestro día a día, pero no siempre nos detenemos a pensar qué tan transformador puede ser. Para esto nos basamos en la obra de Boaventura de Sousa Santos, que plantea ideas muy críticas pero también muy interesantes. Entonces, para empezar, ¿quién quiere dar su opinión? Con la venia de mis futuras colegas, doy inicio. Algo que me llamó mucha la atención es que el autor dice que vivimos en un mundo profundamente desigual. Esto no es solo una percepción, es una realidad. Y dentro de ese contexto, los derechos humanos muchas veces terminan siendo más una ilusión que algo que realmente se cumpla. Porque en el papel todo suena perfecto, todo suena bonito, la igualdad, la justicia, dignidad, pero en la práctica no todos acceden a esos derechos. Entonces ahí uno se pregunta, ¿de verdad el derecho está cambiando algo o solo está como decorando la realidad? Sí, total. Además, él habla de algo que a mí me impactó mucho, esa sensación de que vivimos en una especie de parálisis del pensamiento. Boaventura dice que hemos perdido la capacidad de imaginar un futuro diferente, porque el sistema nos convence de que no hay alternativa, que lo que existe es lo único posible. Él le llama a esto la sociología de las ausencias, la idea de que lo que no encaja en el modelo occidental o capitalista simplemente no existe o es ignorado, y él quiere romper con eso. Nos dice, hey, ojo, si hay alternativas, si hay saberes que han sido silenciados pero que son igual de válidos, no es que no existan soluciones, es que estamos acostumbrados a mirar siempre hacia el mismo lado y a ignorar la riqueza de otras formas de pensar el derecho y la vida. Exacto, pero también es muy importante algo. Él no llega con una solución mágica, no dice esta es la teoría perfecta y ya. Más bien, plantea que las soluciones reales vienen de las luchas sociales, de la gente, de lo que pasa en la vida cotidiana. O sea, el cambio no es solo desde los libros y las leyes, sino desde la experiencia de las personas que viven día a día estas desigualdades. Y es ahí donde entra algo clave, el pluralismo jurídico, que a mí me pareció súper interesante porque rompe completamente con todo lo que uno aprende normalmente. Siempre nos dicen que el derecho es el del Estado, el de las leyes oficiales, pero él dice que no, que existen muchos tipos de derecho. Por ejemplo, en comunidades indígenas o rurales hay normas propias que también organizan la vida y resuelven conflictos. Tienes toda la razón, Laura, totalmente. Y de hecho, eso que mencionas es clave porque nos obliga a desaprender la idea de que el derecho es una pirámide donde el Estado siempre está arriba. Al reconocer el pluralismo jurídico, aceptamos que el Estado no tiene el monopolio de la justicia. Hay comunidades indígenas, afro o incluso barrios populares que han creado sistemas de resolución de conflictos basados en la confianza y la reparación, y no solo en el castigo. A veces, esas normas locales son mucho más legítimas y efectivas para la gente que un código legal escrito en una oficina lejana que ni siquiera entiende realmente su realidad. Entonces, con todo esto, ¿podríamos decir que el derecho no es algo único ni universal? Sí, totalmente. Y además el autor critica mucho eso del universal. Dice que eso lo que nosotros llamamos derechos humanos universales en realidad tiene una base occidental. No quiere decir que esté mal, pero no representa todo, digamos, todas las culturas ni todas las formas de entender el mundo. Ahí entra otro concepto que me parece fundamental, la necesidad de que los derechos humanos dejen de ser una visión impuesta y pasen a ser realmente multiculturales. Boaventura nos plantea que no podemos seguir pretendiendo que una sola cultura, es decir, la occidental, le dicte al resto del mundo qué es la dignidad o qué es lo justo. Cada cultura tiene sus propios conceptos de bienestar y comunidad.
Por ejemplo, el buen vivir de los pueblos originarios es una forma de entender la justicia que el derecho tradicional muchas veces no entiende. Si no logramos ese diálogo intercultural, los derechos humanos seguirán siendo vistos en muchas partes del mundo como una herramienta de dominación y no de liberación. Se trata de reconocer que la dignidad humana es un concepto universal, pero que tiene traducciones muy distintas según el contexto. Y eso conecta directamente con la globalización. Él dice que no existe una sola globalización, sino varias. Y muchas de esas globalizaciones lo que hace es aumentar las desigualdades. O sea, no todo lo global es bueno, como a veces todo lo que nos venden. Pero también habla de algo positivo, que es una globalización desde abajo. Es decir, cuando los movimientos sociales, las comunidades, las personas se organizan para resistir y generar cambios, no desde el poder, sino desde la base. Exacto, es lo que Boaventura llama el cosmopolitismo subalterno. Me parece una idea poderosísima porque le da la vuelta a la globalización tradicional. No es la globalización de las empresas o de los mercados, sino la unión de los grupos que históricamente han sido excluidos. Es como una red global de resistencias. Cuando un movimiento indígena en Colombia se conecta con la lucha campesina en la India o un movimiento ecologista en África, están usando la conectividad del mundo moderno para decir: nuestro dolor es el mismo y nuestra lucha también. Es dejar de ser víctimas aisladas para convertirse en actores políticos globales. Me gusta mucho esa idea, porque suena más real, más cercana, no es algo impuesto, sino algo que nace de la gente. Pero entonces volvamos a la pregunta principal. ¿El derecho puede ser una herramienta para cambiar el mundo? Yo diría que sí, pero no por sí solo. A ver, doctores, el derecho no es mágico. Depende mucho de quién lo usa y cómo lo usa. Si lo usan los que tienen el poder, pues muy probablemente va a mantener ese poder. Pero si lo usan los movimientos sociales, puede servir para generar cambios, y cambios muy significativos. Exacto, es que el derecho no tiene una esencia fija, no es inherentemente bueno ni malo, es ante todo una herramienta de lucha. Boaventura lo explica como una tensión constante entre la regulación, que sirve para mantener el orden y el control, y la emancipación, que sirve para liberar y transformar. Es como un instrumento musical. Puede tocar una marcha militar para hacernos caminar a todos o puede tocar una canción de protesta. El reto está en saber usar la técnica jurídica no para silenciar a la gente, sino para darle una estructura legal a sus demandas de cambio. Al final, el derecho solo se vuelve transformador cuando deja de ser un monólogo del Estado y se convierte en el lenguaje de los que buscan justicia. Bueno, y también puede servir para cuestionar, para decir esto no está bien, para exigir cambios, pero esto no pasa solo. Tiene que haber más personas que lo impulsen, muchas personas que hagan grupos, que manifiesten su inconformidad y que puedan exigir estos cambios. Por eso el autor insiste tanto en la acción colectiva. No basta con confiar en las instituciones. La gente tiene que organizarse, participar y exigir, porque es ahí donde realmente se generan los cambios. En conclusión, el cambio no es una propiedad mágica que viene dentro del derecho como si fuera un software abstracto. El derecho por sí solo es letra muerta. Lo que lo mueve es la energía de la gente. El verdadero potencial transformador surge cuando las personas dejan de ver la ley como algo sagrado e intocable y empiezan a usarla como un lenguaje para sus luchas. Al final, no se trata de esperar a que el derecho cambie a la sociedad, sino de que la sociedad se organice con tanta fuerza que el derecho no tenga otra opción más que transformarse con ella. Me encanta esa conclusión, porque al final nos deja una reflexión importante. Más que preguntarnos si el derecho cambia el mundo, deberíamos preguntarnos quién lo está usando y para qué. Exacto, así es. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que este tema les haya dejado pensando porque el derecho no es algo lejano, esta es nuestra vida diaria.
Y recuerden, el derecho no está separado de la sociedad, somos nosotros quienes le damos sentido. Hasta la próxima.